¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta vía pública. 22:55, 5 minutos para la medianoche. Y nos vamos a Brasil. Jair Bolsonaro es el nombre propio de este candidato presidencial de ultraderecha en Brasil, como le decía, que fue apuñalado durante un acto de campaña en Minas Gerais. Esto en el sudeste del país. Fíjese que al momento del ataque el candidato era cargado por varios de sus partidarios. Algunos videos lograron captar el momento en el que una persona levanta un cuchillo y hiere al político, quien de inmediato es trasladado a un hospital. La primera instancia, uno de sus hijos, él anda más bien rodeado de un grupo familiar y de hijos. Alguien decía, esto es una suerte de pyme familiar política, no es de grandes partidos. Es un tipo que está primero en las encuestas, en todo caso, después de la salida de Lula, con el 22% de las preferencias en octubre de la elección. Bueno, uno de sus hijos había indicado que la herida era superficial. Sin embargo, el parte médico dijo otra cosa. Dijo más tarde que el candidato fue sometido a una cirugía por heridas en su intestino. Según los médicos, el político está estable. Tras ser inhabilitado, el expresidente Lula para la carrera presidencial, como ustedes bien lo saben, esto de la ley de ficha limpia, que con 2 condenas o 2 instancias en una condena ya no puede postular a la presidencia Lula. Bueno, después de que ocurrió esto, Bolsonaro es el candidato mejor posicionado en las encuestas. Yo ya le decía, para primera vuelta debería ganar. En segunda vuelta la tiene un poco más difícil Bolsonaro. Tiene el 22% de intención de votos. El ex capitán de ejército, 63 años, es un ferviente racista, homofóbico, defensor de las armas. Anda armado él muchas veces, anda armado él y su entorno, lo que ha llevado a algunos de los medios internacionales a calificarlo como el Trump brasileño. De acuerdo a la Policía Federal de ese país, el atacante fue detenido y según los medios identificado como Adélio Bispo de Oliveira, de 40 años. El presidente Michel Temer repudió, y varios de los otros candidatos a la presidencia, repudió el ataque y lo calificó de intolerable. Así es que imposible, más complicado y más preocupante lo que ocurre en Brasil. Y ayer le mencionamos, ¿recuerda esa cartita, esa editorial o columna de opinión anónima que le mostramos ayer de New York Times? Bueno, desató la polémica que era esperable en los Estados Unidos. El texto, en ese texto, el autor asegura ser parte de una suerte de resistencia dentro de la administración Trump. Pero no resistencia porque no comulgue con sus ideas, no, que sencillamente trabaja para frustrar parte de la agenda que empuja Trump. Fíjese que le esconden los papeles para que no los firme, no por un mero boicot simple como uno lo pudiera concebir, sino sencillamente para que no haga ciertas cosas que son incontrolables, lo dice gente de su entorno. Por supuesto que el mandatario reaccionó, airado, a lo Trump, acusando al autor, pese a que no se sabe quién es, de cobarde. Y al medio, es una guerra larga la que lleva con New York Times, dijo que era falso. ¿Seguirá escalando la tensión en la Casa Blanca? Lo conversaremos con Sebastián Rivas, analista político, esta noche en Vía Pública. Y a partir de hoy comienza a regir en 9 regiones más del país el sistema de admisión escolar que ya se había incorporado en otras regiones, básicamente en el sur de Chile, y con el cual se pretende terminar con la selección en los establecimientos que reciben aporte del Estado y además estas largas filas que hacían los padres en algunos colegios en particular. De este sistema, de otros grandes desafíos en materia educacional, naturalmente, conversaremos junto al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Vamos a la pantalla. Vamos a plantear la pregunta a la cual los invitamos esta noche a responder. ¿Crees que en la existencia de una resistencia a Trump que opera dentro de la Casa Blanca? Es decir, si has leído el artículo, las noticias, las reacciones, ¿te parece que es creíble lo que pueda suceder ahí, que está sucediendo eso allí? ¿Sí o no? Ahí está la invitación. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y volvemos de inmediato. El subsecretario de Educación a hablar de todos los temas de la agenda en esa materia que estará aquí en la mesa de conversación y transitamos por nuestra vía pública. Conversación. Nos espera el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Raúl, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Estábamos presentando en la entrada este nuevo sistema de admisión, que es nuevo porque entra en muchas regiones, pero de hecho está ya en el sur, en el extremo sur de Chile, ya funcionando hace un tiempo. ¿De qué se trata y cómo le va a afectar a las familias que nos ven?
Claro, efectivamente. Admisión escolar nos referimos. Sí, este año ya rige en todo Chile, salvo en la región metropolitana, el nuevo sistema de admisión. Este es un sistema de admisión que ya partió hace 2 años, primero en Magallanes como un piloto, luego en 4 regiones más, ahora se extiende a todo el país. La región metropolitana queda para el próximo año. Y consiste fundamentalmente en, es un mecanismo para implementar las reformas de la ley de inclusión. Uno de los principales cambios de la ley de inclusión dice en relación con los mecanismos de admisión en los colegios y específicamente la prohibición de seleccionar. Y por lo tanto se establece una obligación de todos los colegios de recibir a quien postule, digamos, en igualdad de condiciones, salvo ciertas priorizaciones que establece la misma ley. Que tiene que ver con hermanos de alumnos, son hermanos de alumnos, hijos de funcionarios, un 15% de alumnos vulnerables tiene también prioridad y alumnos que se retiraron de un colegio y quieren volver, pensando en gente que se cambia de región y luego vuelve a la ciudad, etc. Entonces, esos son casos de priorización, pero la regla general es que todos los establecimientos subvencionados, municipales o particulares subvencionados, incorporan toda su oferta de vacantes a una plataforma que administra el Ministerio de Educación y los padres postulan a través de esa plataforma seleccionando establecimientos por prioridades. Claro, su primera, segunda, pueden poner, no hay límite para las preferencias. Uno recomienda mucho a las familias que pongan más de 2 o 3 preferencias por lo menos, porque eso les permite mayor tranquilidad de que van a quedar en definitiva en un colegio de su agrado. ¿Y opera la famosa tómbola en este caso? ¿U otros criterios? Opera un criterio, o sea, a ver, si hay una oferta, si calza oferta y demanda, no hay ningún problema. Si hay menos oferta que demanda, el excedente se establece un mecanismo aleatorio. Y en ese caso, los que no quedan en su primera preferencia pasan a la segunda y a la tercera sucesivamente. Entonces, esto descansa sobre la base de un algoritmo matemático bastante complejo, pero que apunta a calzar de la mejor forma posible la oferta disponible con la demanda. Ya, vamos a suponer que un colegio tiene 10 cupos disponibles después de todas las priorizaciones, demanda de 10 personas, no hay ningún problema. Pero si hay 12 o 13, ¿solamente corre el azar allí en esos 13 demandantes por estos 10 cupos o hay algunos criterios, por ejemplo, cercanía? No. Que hay países del mundo donde sí opera la cercanía o por ejemplo, en qué lugar de nivel socioeconómico está la familia, por ejemplo, ¿no? En el caso chileno, las únicas prioridades están establecidas por la ley, que son estas 4 que comentamos. Y por lo tanto, si se da que hay menos oferta que demanda, ahí se echa a correr el mecanismo aleatorio y va cayendo como una cascada donde de nuevo se hace el mismo procedimiento. Por eso es muy importante que los padres postulen a varios colegios, porque en el fondo es poco probable, no hay manera de asegurar que todos queden en el de su primera preferencia, pero en la medida que seleccionen varios colegios. Por eso lo que hemos hecho nosotros este año es tratar de perfeccionar el sistema en términos de entregarle mayor información a las familias, que los padres cuando entren a la plataforma puedan identificar toda la variedad de la oferta educativa que les interesa de acuerdo a la región donde quieren estudiar y que postulen a varios colegios. Sería interesante ver, me imagino que cruzan ustedes datos de la demanda, si efectivamente los colegios más demandados tienen correlación con los que ustedes tienen catalogados como los mejores. La pregunta es si es que las familias repartidas por Chile que no conozcan de educación en principio porque se dedican a otra cosa, ¿tienen claro y identifican efectivamente los colegios mejores o prefieren los colegios por otras cosas? Bueno, recién vamos a empezar a tener información interesante para hacer esos estudios. Hasta ahora todavía no hay tanta información, por los procesos han sido más bien acotados. Sí. Ahora, en general, si bien el concepto de calidad es un concepto amplio, que pasa desde los resultados de los establecimientos hasta una oferta más diversa, la seguridad, que muchas veces los padres es un elemento muy importante que buscan. Y en ese sentido, lo que sí hay son ciertas encuestas que están disponibles que muestran qué es lo que busca un papá o una mamá cuando postula a un hijo a un colegio. Busca? Y buscan fundamentalmente los criterios que más se repiten, tienen que ver con la calidad en medida por aprendizaje, claro. La seguridad es un factor fundamental. La seguridad es un elemento que los padres siempre buscan con mucha fuerza y la verdad es que hace mucho sentido. Porque, sí. Es que eso quería saber, si las familias, que yo creo que sí, porque en principio la gente tiene el sentido mucho más agudizado cuando se trata de su familia, donde quiere que esté su hijo, por algo. Identifica entonces la calidad, la percibe mayoritariamente las familias chilenas. Sí, los padres buscan
determinadas cosas en determinados colegios. Por eso que es muy importante que exista una amplia difusión de las características, y por eso también es muy importante promover que existe una amplia diversidad de proyectos, porque no todos los padres buscan exactamente lo mismo. Entonces uno tiene que preocuparse que efectivamente esas características estén bien informadas a los padres. Los colegios que tenían copago, que pasan al sistema que es subvencionado, no pueden ya tener copago. Esto es en el tiempo, ¿no? Se va eliminando en el tiempo. Claro, hoy día, no están en cero todos. En el fondo, hoy día colegios nuevos no van a haber con copago. Claro. Y lo que hay es que los colegios que tenían un copago relativamente bajo, estamos hablando hoy día de 15.000 pesos hacia abajo, ya no tienen copago. Pero y de ahí para arriba... Hasta 110 llegan más o menos. No, llegan hasta 80.000. Hay 80 al máximo. Sí. ¿Y hay más demanda por los colegios más caros? ¿Hay correlación? No tenemos esa información. Este año vamos a poder descifrar mejor esa información, porque, entre otras cosas, esta plataforma nos va a permitir identificar con claridad las características de la demanda de la familia. Porque probablemente, no sé, a lo mejor estoy súper equivocado, pero los colegios que eran más caros al momento de la libertad de copago eran colegios con mejor infraestructura. Debiera haber, digamos, una cierta correlación, y a lo mejor la gente prefiere ese tipo de cosas, es decir, ve un colegio mejor, no necesariamente que tenga mejores pruebas o mejores resultados académicos, y a lo mejor la gente los va a elegir. Por eso pregunto si había correlación entre demanda y el precio que tenían esos colegios. Sí, la verdad es que el sistema nuestro es muy disperso, ¿eh? O sea, tú tenés... hoy día ya todos los colegios son sin fines de lucro. Cuando había lucro, por ejemplo, habían colegios con lucro de buenos resultados y de malos resultados. Colegios sin lucro, con buenos resultados y malos resultados. Colegios con financiamiento compartido, de buenos y malos resultados. Es muy dispersa las características de la oferta. Ahora, esa oferta es un poquito más restringida y efectivamente vamos a ir viendo. También pasa que hay ciertos colegios que, por ejemplo, permitieron una selección por razones académicas en la enseñanza media. Sí. Y eso, de séptimo en adelante. Sí. Y eso también va a ir desapareciendo, pero gradualmente. Por lo tanto, todavía no desaparece toda esa característica, digamos, de esos colegios. Raúl Figueroa, se ha hablado de que se va a presentar un proyecto o un programa de subvenciones preescolares, como conocimos y que fue tan criticada finalmente, la subvención escolar. ¿Qué es lo que busca la subvención? Algunos dirán, pero si le fue tan mal, fue tan cuestionada la subvención escolar en de primero o cuarto medio, ¿por qué reproducirla ahora a la preescolar? Primero, ¿fue tan mala? Segundo, ¿a qué buscan? Sí, la educación parvularia es un foco central de este gobierno. Nosotros creemos que efectivamente se hicieron muchos esfuerzos en materia de gasto en educación superior. Hoy día creemos que el gasto debe concentrarse en la educación parvularia, que es un elemento fundamental para poder nivelar la cancha y que es muy efectiva en ese sentido. ¿Qué es lo que se busca con este proyecto de subvención? Hacer lo que todos conocemos como el jardín infantil, los niveles de transición, hacerlos de acceso universal. Es decir, que a través de un mecanismo de subvención donde el Estado financia a las familias que escogen un determinado jardín infantil que cumple ciertos requisitos para poder acceder a esta subvención. El antiguo voucher. La verdad es que Chile no tiene un voucher propiamente tal. Lo que hay es un mecanismo de financiamiento que se entrega a los establecimientos en la medida que sean atractivos para las familias. Y desde ese punto de vista nos parece que es un mecanismo interesante. ¿Subsidio a la demanda? Sí, efectivamente. ¿Por qué es interesante? Nosotros hoy día tenemos un problema con... La oferta con financiamiento estatal hoy día en educación parvularia la administra la Junji, la Fundación Integra y unos jardines que se llaman vía transferencia de fondos, que lógicamente son los municipios los que los rigen. Y eso tiene, los BTF, famosos. Sí. Y esos tienen financiamiento estatal. ¿Qué es lo que uno busca? Que crezca... Perdón, ¿qué porcentaje de la total de colegios de jardines, hablemos jardines genéricos, son de estos tres tipos, o sea, financiados por el Estado al menos una parte? Porque sabemos que en el escolar era 93%. Todos estos son financiados por el Estado. Los BTF, los de Integra y los de Junji. ¿Qué porcentaje son? Del total. Lo que pasa es que no hay información respecto de la oferta privada. Ya, pero mayoritariamente tenemos los que son financiados por el Estado o son privados la gran mayoría. No, todo esto mayoritariamente son financiados por el Estado. Y hay una oferta privada a la que accede. ¿Sí? Acá hay un financiamiento para las familias del 60% más vulnerables. El resto accede a jardines pagados. Pero a eso me refiero, ¿los pagados privados son más que los financiados por el Estado? No, pero no tengo las cifras exactas porque no tenemos las cifras, porque no están las cifras disponibles. No están las cifras disponibles. Ahora, el tema de la subvención, porque es interesante. Hoy día
cuando el Estado ha pretendido ampliar la cobertura de la educación parvularia, en general lo que ha hecho es construir jardines infantiles donde tiene sitios disponibles y no necesariamente donde existe una necesidad de familias por acceder a esos jardines infantiles. Con el mecanismo de subvención lo que uno logra es, de una manera más expedita, aunar la necesidad de la familia con la posibilidad de entregarle a esas familias una solución en materia educacional en este caso. Y por lo tanto creemos que este mecanismo de la subvención permite combinar adecuadamente la necesidad de ampliar la cobertura con una mirada enfocada en las necesidades de la familia e incorporar también a esa nueva cobertura criterios de calidad, porque sabemos que la educación parvularia sin calidad no tiene esa efectividad que se necesita. Ya, pero jardines infantiles que hoy día no estaban recibiendo subvención alguna van a poder acceder a esto. En la medida que cumplan los requisitos que se establezcan y que fundamentalmente son los mismos que hoy día ya están para el mundo particular subvencionado. Que no tengan fines de lucro. No seleccionan tampoco. Claro, y que no tengan financiamiento compartido. Perfecto, ya. Ahí va a estar entonces la mayor cobertura y con calidad. Me imagino que también son factores de calidad los que van a entrar por supuesto. Me interesa también este proyecto de ley que anuncian la posibilidad de castigar o de expulsar a estudiantes que cometen delitos. Me parece que la diputada Vallejo dijo que se lea la ley porque estos días se puede en la ley hacer esto. A ver, expliquen un poquitito. Sería muy bueno que la diputada Vallejo hablara con el director del Liceo de Aplicación, con el director del Instituto Nacional y identificar con claridad qué es lo que hoy día se puede hacer con alumnos. Todos hemos visto los videos, estos grupos con overoles blancos que se toman un colegio absolutamente por la fuerza, lo destruyen, bombas incendiarias, una violencia impresionante. Y la verdad es que los rectores de los establecimientos no tienen hoy día atribuciones para marginar a estos jóvenes que los pillan infraganti. Y pasa mucho. ¿Qué puede hacer un rector? Y hay testimonios de profesores que han sido agredidos con esa misma violencia y tienen que luego convivir 10, 20, 30 días con el mismo alumno que lo agredió de esa manera. No estamos hablando aquí de un insulto, un garabato, estamos hablando de agresiones físicas con armas. Ya, ¿y qué es lo que pretenden ustedes en este proyecto? ¿Hasta dónde? Lo que el proyecto que se va a presentar busca es, en el fondo, identificar una serie de conductas extremadamente violentas, el porte de armas, el uso de armas, la aplicación de aparatos incendiarios, y que en esos casos, identificado el hechor, se le puede aplicar un procedimiento. Aquí no se trata de que no exista un debido proceso respecto, pero mucho más abreviado, y que mientras se lleva a cabo ese procedimiento, quien ha sido identificado puede ser marginado del establecimiento. Y sí, naturalmente, si es inocente, se reincorpora, pero si es culpable o se le puede sancionar con la expulsión del colegio. Con la expulsión. La expulsión hoy día se mantiene, es una medida que los colegios pueden aplicar como casos muy excepcionales y luego de la aplicación de procesos que en general son largos. De largo plazo. Tiene que estar documentado. Claro. Entonces acá lo que se busca es asegurar el debido proceso, pero de una manera mucho más rápida, para también resguardar la seguridad de los profesores, los asistentes de la educación, las manipuladoras de alimentos y también la tranquilidad del resto de los compañeros. Y en ese sentido, esa expulsión. Y luego, por supuesto, esto no significa privar a ese alumno de su derecho a la educación. ¿Qué hace un joven que lo expulsa? A ese joven hay que reubicarlo en otro establecimiento que tenga vacantes disponibles, y en ese sentido lo que se hace es que estos grupos operan de una manera muy organizada y muy cohesionada. Por lo tanto, también es importante quitarles ese elemento de cohesión y para eso hay que reinstalarlos en otros establecimientos. De verdad que nos quedan 2 minutos. Yo, aunque sean 2 minutos, esbozarlo, porque seguramente el subsecretario lo vamos a tener otras noches aquí, porque estos temas son los que importan. Pero esbozar siquiera, ¿cuán enfocados están, cuántas horas del día le dedica el subsecretario a los temas del futuro? Me refiero a las tecnologías en la educación, porque no podemos hablar solo de problemas. Aquí hay un mundo que está cambiando 200 por hora fuera de las salas, fuera de los colegios, fuera de la vida. Los niños más chicos, por lo menos, ¿están aprendiendo a programar? La innovación es un elemento central de lo que nosotros queremos llevar adelante. Creemos que la calidad es el principal objetivo. Esa calidad pasa por poner un foco fuerte en los aprendizajes, que es lo que ha ido quedando de lado en las políticas públicas educacionales. Y la innovación también como un elemento clave. ¿En qué sentido? Primero, en que entregarle a los establecimientos la posibilidad rápida de efectivamente adecuarse a los cambios.
si no logran los colegios adecuarse a los cambios, nuestros niños van a ir quedando analfabetos del mundo sistemáticamente atrás. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos desarrollado desde el Ministerio un centro de innovación que tiene por finalidad precisamente concentrar todas aquellas políticas que tienen por propósito entregarle a los establecimientos herramientas que les permitan enfrentarse a los desafíos del siglo XXI con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, más que instructivos, programas de programación, claro, que son los códigos de lenguaje nuevos que están disponibles para todos los establecimientos. ¿Tienen conciencia el mundo educacional chileno, porque luego uno lee de otras partes del mundo, de que un niño que no sabe programar probablemente es un analfabeto futuro, que es como saber leer, escribir en las 4 operaciones? Hay mucha, más que la programación propiamente tal... genérico, claro, códigos de lenguaje. Lo que se busca es incorporar el pensamiento computacional. Y eso, la idea es precisamente que los niños y los jóvenes incorporen la nueva lógica, que es un nuevo lenguaje, que son nuevas habilidades y que además permiten incorporarse al futuro, que tiene una única particularidad que todos conocemos, que es precisamente que es incierto. Y por tanto, nuestros jóvenes tienen que estar preparados para enfrentarse a la incertidumbre que hoy día no conocemos y necesitan las herramientas. Por lo tanto, eso es una pieza clave del programa de gobierno que ya estamos ejecutando. A ver si algún día, con tiempo, conversamos específicamente sobre eso. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno lee mucho y a veces te asusto. Yo tengo niños chicos de saber, ¿van a ser alfabetos? ¿Los estarán alfabetizando hoy día estos niños? ¿O van a quedar chupándose el dedo en 15 años más cuando saquen del colegio? Raúl Figueroa, gracias por estar aquí en La Vía Pública. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. ¿Crees en la existencia de una resistencia a Trump? Esto no lo decimos nosotros naturalmente. Según algunos dicen, cercanos a Trump, opera dentro de la Casa Blanca. El 71% cree que sí, o sea, le cree a esta fuente anónima de New York Times. El 29% que no, debe creer que es mito urbano. A la vuelta vamos a conversar con Sebastián Rivas, periodista, analista internacional. Conoce de Estados Unidos, pero hasta el nombre de las piedras. No se lo pierda. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. La Universidad Adolfo Ibáñez tiene un modelo educativo único, basado en artes liberales, que entrega una mirada amplia para pensar con libertad. Vamos a la mesa de conversación de nuevo. Nos acompaña Sebastián Rivas, es editor digital de La Tercera, periodista, analista político, columnista muchos años desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, un par de años, justo cuando Donald Trump estaba, Matías del Río, emergiendo en esta campaña que todos pensaban que en algún minuto alguien lo iba a detener. Bueno, nadie lo detuvo, llegó a la Casa Blanca. Y yo recuerdo haber leído este tal Sebastián Rivas, que yo no conocía, decía, este gringo con nombre de latino, sabe todas las copuchas, lo que pasa, como si fuera el Distrito 8 de Chile o el... no, y era Estados Unidos. Sebastián, gracias por estar aquí. De tempranito nos conseguimos su concurso en Vía Pública, porque queremos saber, estamos intrigados, ¿qué miércoles es esto? New York Times, con el prestigio que tiene, publicando columnas de opinión anónimas, que dice lo que dice de Trump. A ver, ¿cómo te lo explicas tú? Mira, hoy día conversábamos muy temprano, Matías del Río, con Alejandro Tapia, que es el editor de Mundo de La Tercera. Sí. Y nos reíamos, decíamos, bueno, siempre estamos conversando sobre esto es realmente sorprendente, esto es inédito. Bueno, esto de nuevo es inédito y es de verdad. O sea, el hecho de que el New York Times haya publicado una columna anónima, no estamos hablando de una columna con seudónimo, no estamos hablando de una columna satírica. Estamos hablando de que uno de los diarios más respetados del mundo dice, a este señor yo no le puedo identificar porque le pongo en riesgo el trabajo. Trabajo entendido yo creo de una forma amplia, no significa necesariamente que lo vayan a echar, y ahí hay una explicación que te voy a dar después, pero en el fondo es claro, esto es de tal gravedad que no podemos decir quién es, y la tal gravedad es que la columna es de un funcionario de adentro, del corazón de la administración Trump, que dice que el presidente no está apto para servir al final del día, porque lo que te vas diciendo son una serie de cosas que tú dices... Es increíble que esto pase. Ya nos explica, pero déjame hacer la teoría del complot. Me voy a poner del lado del bueno de Donald. Donald Trump lleva una pelea larga con New York Times, no es la primera. Entonces yo voy a pensar, como Donald Trump, de que esto es un invento de New York Times. Mucho prestigio tendrán, pero hacen esta columna porque quieren seguir boicoteando mi gobierno. Bueno, de hecho, si tú fueras Donald Trump, lo más probable es que lo hubieras tuiteado, porque de hecho él lo pensó y lo tuiteó. Él dijo, esto seguramente es otra de las falsedades del New York Times. Ahora, si no lo es, y él se cubrió, dijo, tienen que entregar el nombre inmediatamente por temas de seguridad nacional. Donald Trump, en el fondo, levantó un caso de que esto es un complot de lo que él denomina el fallido New York Times,
que es una de las, si tú dijeras como cuál es la figura de oposición que existe hoy día en Estados Unidos, más que el Partido Demócrata, ha sido la prensa. Donald Trump ha apuntado a la prensa como enemigo. Él dice, son los enemigos de la gente, son las noticias falsas. Ellos está en una constante campaña. Y el guaripola es el New York Times. Y el guaripola es el New York Times. Así como en la época de Richard Nixon estaba el Washington Post, claro, y el Garganta Profunda. Watergate, claro, con Garganta Profunda. Hoy día está el New York Times. Y claro, en el fondo esta decisión al New York Times le ha obligado a tomar cosas inéditas como, si tú ves el artículo, y lo puedes revisar ahora, está en el sitio web disponible, hay una parte donde el New York Times habilitó comentarios, dice, ¿usted qué le parece esto? ¿Quiere saber algo más sobre el proceso del proceso de lo que nosotros tuvimos que hacer para decidir publicar esto anónimo? El New York Times tiene un podcast que es muy importante, que es The Daily, que todas las mañanas dedicó el podcast a explicar qué es lo que ocurre. E incluso los editores de opinión del diario, esto es una cosa bien particular, reconocen que los periodistas del New York Times tienen todo el derecho y casi el deber de buscar quién es la fuente. Porque como competencia interna. Es que las secciones están separadas. Entonces ellos dicen, evidentemente esto es noticia, evidentemente quien sea la persona, y ellos saben quién es noticioso. ¿Cuánta gente sabrá del New York Times quién es? Al menos se sabe que hay 2 personas, porque son 2 personas que han hablado del equipo editorial de opinión. Yeah. Evidentemente estas cosas yo creo que se toman con el máximo resguardo y, de nuevo, la cacería de quién es algo que va desde temas lúdicos. Hoy, si tú te revisas por Twitter, hay casas. A los estadounidenses les fascinan las casas de apuestas. O sea, tú hoy día puedes apostar por quién se supone que es. No sé cómo ¿Quién gana la apuesta? Mike Pence, el vicepresidente. Vicepresidente. Claro, porque, a ver, hay algunas pistas que... las pistas son plantadas también, pero por ejemplo, esto ya es un poco de divertimento, pero hay una palabra dentro de la columna que alude al senador John McCain, que falleció hace un par de semanas, como un lodestar, que es un concepto del inglés más arcaico que es como la estrella guía, la estrella solitaria. Bueno, si tú empiezas a ver, es una palabra que no es muy usada en el inglés, pero la persona que tiene, de la persona pública que tiene más registros de haberlo usado en sus intervenciones es Mike Pence. Deben estar operando algoritmos para ver repetición de palabras. Al mismo tiempo, Matías del Río, la advertencia que te hacen es, a ver, los gobiernos, y en especial probablemente la persona que filtra esto, son personas que saben cómo operar. Una de las primeras cosas que tú haces, o que deberías tratar de hacer, es tratar de tomar el lenguaje o los guiños de otra persona para que, en el fondo, desviar las pistas. Entonces, por eso, en el fondo también hay quienes dicen, bueno, ¿qué funcionario podría hacer esto sin correr un riesgo de su cargo? Mike Pence, y por eso yo te decía, en el fondo no puede ser destituido por el presidente, no es un funcionario... Aunque lo sorprendieran, aunque pillaran que es él... Le puede pedir la renuncia, no lo puede destituir, digamos, aunque fuera él. Ahora, eso es la parte lúdica. La parte que no es tan lúdica es que, según todos los medios estadounidenses, Donald Trump está vuelto loco al interior de una Casa Blanca que él claramente dejó de controlar hace mucho tiempo, tratando de ver quién es la persona que filtró. Y también la persona que filtró es él o ella. El New York Times preciso dijo, nos referimos a él, pero podría ser una ella perfectamente. Habla de un equipo, habla de un grupo. Dice que yo soy parte, dice, claro. No es él solo, no es un llanero solitario. Soy parte de un equipo que está, no es complotando, la palabra que usa es... Es que en el fondo ellos lo que hacen es como preservando ciertas cosas como institucionales del Estados Unidos más profundo, si tú lo quisieras como el sentir republicano. Tú, al comienzo, Matías, hacía una presentación que decía algo increíble, que no está en la columna, está en el libro de Bob Woodward que se llama Fear, Miedo, que va a salir el 11 de septiembre, pero que ya se hicieron algunos adelantos, que es esta cosa de que a Donald Trump, según el relato de Woodward, lo sorprenden con un papel en el escritorio, según los que tienes tú. Dice, acá está la firma para que Estados Unidos se retire del NAFTA. Y lo que dice Woodward es que un funcionario, no lo identifica por razones obvias, le saca el papel confiado en 2 cosas. Primero, que la memoria de corto plazo de Trump es muy mala, por lo tanto se le iba a olvidar el papel. Y segundo, que su ánimo es tan cambiante que posteriormente se le iba a olvidar un poco la idea. Entonces eso es dramático, digamos. Sebastián Rivas, ¿qué otras cosas podemos haber hablado de la periferia, del fenómeno, del impacto, de la novedad? Pero ¿qué era lo más grave que puede llevar, de lo que diga la columna, que puede llevar a que, quieran destituir a Trump por ser inhábil para estar en ese cargo?
Mira, a ver, es un poco difícil. Si tú me dijeras como hay una pistola humeante, no, probablemente las pistolas más humeantes están en las investigaciones, por ejemplo, que lleva el fiscal especial Robert Mueller. Ahí tú tienes un tema. Lo que tú sí tienes es que la columna da cuenta de una serie de conductas de Trump, por ejemplo, en relación a Rusia, pero que son moderadas por la gente de su administración. Dice, por ejemplo, bueno, efectivamente Donald Trump fue muy reacio a condenar a Rusia, le costó mucho decir que había que expulsar a gente, pero al final la gente de nuestro equipo lo hizo entender que esto es lo que había que hacer porque hay un bien superior de Estado. Lo que él dice, o sea, lo que él o la persona anónima que escribe esta columna dice es que Donald Trump no es una persona que tenga moral, no es una persona que tenga demasiado en la cabeza el libre comercio y no es una persona que tenga instintos democráticos, lo cual es serio. Ahora tú me dices, ¿algo que inmediatamente lo inhabilite? No, probablemente es una crítica interna, pero si tú vas sumando esto con todos los otros panoramas, sí uno dice, bueno, aquí están pasando cosas bastante particulares. O sea, hay un gobierno que tiene a un grupo, porque es más de una persona, según, si le creemos a este anónimo, que está complotando contra el presidente, que está haciéndole la contra, que está remándole al revés a un presidente. Mira, Estados Unidos es un país rocambolesco, lleno de detalles, lleno de cambios, con una constitución de la cual se precian, que ha sido modificada muy pocas veces. Bueno, hay una enmienda que es la enmienda 25. La enmienda 25 es la que ordena el proceso de sucesión del presidente en caso de que le pase algo y también la forma en que un presidente puede ser destituido. Lo que dice la columna es que en algún minuto hubo conversación para invocar el punto 4 del artículo 25, o sea, de la enmienda 25. Y más de una vez, ¿no? Dice que ha habido conversaciones y eso sería inédito. ¿Qué dice ese grupo, digamos, de la enmienda 25? Lo que dice es que el gabinete más el vicepresidente, la mitad del gabinete más el vicepresidente, podría declarar a Trump no apto para gobernar. ¿Ya? Esa declaración tendría que ser llevada al Congreso, y si el Congreso, por 2/3, el Congreso pleno reunido, Cámara de Representantes y Cámara Alta, igual que en Chile tienen dos cámaras, si los 2/3 lo aprobaran, Trump quedaría destituido. Es una situación evidentemente que es muy compleja. Inédita, que sería difícil. Sería inédita, eso no ha pasado. Sería muy complejo que se realizara, pero lo que dice es, hubo conversaciones. La misma columna reconoce que al final decidieron, bueno, esto en realidad podría perjudicar al sistema estadounidense al final, por lo tanto no lo vamos a hacer, pero él dice, bueno, se conversó, se habló. También por eso hay varias suspicacias que podría ser alguien del interior del gabinete. El mismo Mike Pence tuvo que salir a través de un vocero a negar que era él. El secretario de Estado, que es el que maneja la política exterior estadounidense, Mike Pompeo, tuvo que salir personalmente, estaba en medio de una gira y decir, oiga, no miren para acá, yo tampoco fui. Pero la ola de rumores, de grillos y esta casa de brujas, lo describían algunos medios, está en plena efervescencia en Washington. Sí, ¿y cómo reaccionó los analistas políticos de Estados Unidos, que conocen, de eso hay en Washington, pero hay miles de tipos que conocen al detalle? Yo me imagino los House of Cards, pero no por el lado de los malos, digamos, sino que cómo hacen el cabildeo adentro. ¿Este tipo de cosas le dan la importancia política o sencillamente algo de prensa, algo inédito, algo impresionante? A ver, es que hay dos magnitudes. Una magnitud es que, a ver, al interior como de las élites estadounidenses, sí se consolida la idea, porque hay una secuencia de libros, testimonios, entrevistas, textos, de que la Casa Blanca de Donald Trump es un gobierno disfuncional, altamente disfuncional, que desde adentro los propios funcionarios lo reconocen. Más allá de incluso que tenga buenos resultados, por ejemplo, en temas económicos, es algo donde uno no sabe muy bien dónde está el control, cuáles son las fuerzas que están operando. Eso se consolida. El punto es, ¿eso va a pasar a los votantes? Y ahí está la gran pregunta. Ahora en noviembre se vienen elecciones de medio término, que son elecciones muy importantes. Se renueva toda la Cámara Baja y se renueva 1/3 del Senado. Hoy día, de hecho, Donald Trump, hace un ratito nada más, estaba en un meeting en uno de los estados apoyando a un candidato, porque, en el fondo, lo que está en juego con el control de la Cámara Baja es la posibilidad de que a Trump se le inicie un juicio político. ¿Qué significa esto? Si los demócratas tuvieran la mayoría en la Cámara Baja, eventualmente solo con esa mayoría podrían levantar un caso y llevarlo hasta el Senado, similar como pasa acá con las acusaciones constitucionales. Ahora, en el Senado, lo más probable es que los republicanos o tengan mayoría o queden muy cerca con los demócratas. Hoy día los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras. Y lo que sí a Trump se le complica un poquito el panorama más en general con respecto a cómo se miran los actos que está tomando. En este mismo instante, por ejemplo, están ocurriendo las audiencias de confirmación para el nominado de Trump para ocupar una de las 9 plazas de la Corte Suprema estadounidense, que es más o menos equivalente al Tribunal Constitucional de acá, Brett Kavanaugh. Y
el gran tema es que hay una discusión de por qué Trump lo nomina a él. Y hay bastante, en el fondo es un juez que tiene credenciales conservadoras, que podría, en el fondo, darle ciertas garantías a los grupos que más apoyan a Donald Trump, pero también, entre quienes empezaron a revisar los archivos, hay un análisis muy interesante de Kavanaugh con respecto a si un presidente puede ser imputado de algo mientras está en el ejercicio del cargo. Y él dice, finalmente, al comienzo de su carrera decía, miren, yo creo que sí, y después dice, yo creo que no. Y alguien dice, bueno, quizás Donald Trump se está poniendo un parche antes de está buscando jueces, potenciales jueces que puedan defenderlo en una eventualidad, ¿no? Sebastián Rivas, el Partido Republicano, uno siempre se pregunta, ¿estarán contentos? No creo que mucho. ¿Conformes? ¿Estarán pensando si lo nominan o si lo llevan como candidato para una eventual reelección? Esa es una pregunta que creo que es muy atingente, ¿no? A ver, en Estados Unidos en general el partido de gobierno es el partido del presidente. Entonces, hoy día, en algún punto, la suerte del Partido Republicano está... Eso tiene un límite. El partido del presidente hasta que el presidente no se pone a hacer cosas como las que hace Trump. A ver, incluso un poco menos. Si tú recuerdas, por ejemplo, en 1980, Ted Kennedy desafió a Jimmy Carter porque se consideraba que Jimmy Carter estaba haciendo un gobierno débil. Ted Kennedy no estaba de acuerdo con los planteamientos y lo llevó a una primaria interna mientras Carter era presidente en ejercicio. Por eso es algo inusual, pero ocurre con cierta frecuencia en Estados Unidos. Eso eventualmente podría pasar que Donald Trump tenga un desafiante interno, pero lo que pasa es que, a ver, la fortaleza que puede tener un presidente contra un adversario del partido es alta. Más bien, la pregunta es, de nuevo, ¿qué piensan los votantes? Para ganar una primaria hay que el voto popular. Claro, y ahí lo que tú tienes es que, si bien el apoyo de Donald Trump es bajo, tiene una base fuerte, tiene una base bastante sólida. Uno podría asumir que si hubiera una primaria, Donald Trump no debiera estar en demasiado riesgo a este punto, sin perjuicio de que, de nuevo, o sea, cada día hay una sorpresa nueva, cada día hay algo más que mirar. Sí, lo que uno podría decir es que, a ver, el Partido Republicano ya está teniendo muchas críticas desde adentro. La semana pasada nada más, varios líderes de la colectividad salieron a decir, a partir de los funerales de John McCain, oiga, cuidado. George W. Bush, que fue una de las personas que dio los discursos del funeral, lanzó críticas muy duras a Donald Trump. ¿Tú sientes que se está preparando en el Partido Republicano un intento de desbancar a Trump por una reelección o no? ¿Tu percepción? Más bien, yo te diría, yo no creo que se esté preparando en este momento algo para desbancar a Donald Trump. Sí siento que hay mucha gente que está preparándose para una eventualidad así. Es decir, no hay una operación. Pero sí, a la White, como si sí hay gente que está viendo, mire, podría pasar esto y se está ubicando. A ver, yo leía, por ejemplo, hoy día, el escaño de John McCain fue asignado por el gobernador de Arizona a un ex senador que dijo, bueno, yo voy a tener el escaño hasta enero, después veamos, hagamos elecciones probablemente. Y el ex jefe de gabinete de John McCain quiere competir. El ex jefe de gabinete John McCain es un republicano de toda la vida y el primer rumor es que estaría compitiendo en ese escaño por el Partido Demócrata. Ahora uno dice, eso es por este caso, hay una guerra de poder, hay un juego de máscaras. No hay nada muy cierto. Lo que sí, en el fondo, es que la suerte de Donald Trump está bastante unida en este minuto a la del Partido Republicano. No siempre fue así. El Partido Republicano, el establishment, luchó hasta último minuto para que Donald Trump no fuera candidato. Les costó muchísimo unirse. Pensaron en retirarle el apoyo cuando salieron estos videos donde Trump decía, claro, de Trump decía obscenidades, digamos. Las mujeres. Claro, sí. Entonces, pero no es un partido que naturalmente, Matías, se haya ido con Donald Trump, pero en este minuto parece ser lo que hay. Y de nuevo, a ver, el mantra que uno cada vez que ve todas estas cosas piensa esa frase de James Carville que la decía a propósito de Bill Clinton, no a propósito de un republicano, pero que a Trump se le aplica. Es la economía estúpido. La economía en Estados Unidos parece estar yendo razonablemente bien. No se puede bastar. Y con eso a Trump le puede bastar y sobrar, por lo menos para mantener un equilibrio. Puede ser que no para hacer todo lo que quiera, pero sí por lo menos para sobrevivir y tener una chance de ser reelecto, porque también en el otro lado lo que está ocurriendo es que hay una polarización entre los demócratas, el ala izquierda está cobrando mucho peso, en general las elecciones en Estados Unidos han sido, se enfocan en el centro político,
y uno, entre una elección de polos opuestos, no sabe exactamente qué pasaría. Sería bastante interesante mirar qué es lo que podría ocurrir. Lo único que usted lo puede mantener al día de lo que ocurre con Trump es seguirlo en Twitter, porque es un hombre que gobierna mucho de tempranito a través de su Twitter y da a conocer cosas. A mí el único susto que me da es que haga o desvíe o tire la pelota al córner con cosas del exterior. Con China, con Corea del Norte, con Rusia. Esos son los temores que uno tiene con Trump, que es un tipo tan y tan difícil. Lo que pasa es que al final Trump es un artista. O sea, él hizo su carrera en los medios. Apareció Mi Pobre Angelito. Así es un cameo en Mi Pobre Angelito en los 90. Cuando hablan de la campaña de Trump, bueno, Donald Trump tiene en las principales ciudades estadounidenses edificios con su nombre desde hace décadas. Entonces, de que sabe cómo llamar la atención, eso es bastante difícil. Profesional. Sebastián Rivas, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ti, Matías. Muy buenas noches. Y esta noticia es portada en muchas partes del mundo. Las empresas están sufriendo ciberataques a través de sus impresoras. Bueno, lo bueno es que alguien ya pensó en eso. Y revisamos los resultados de la consulta a la cual los invitamos a participar. Si crees en la existencia de esta resistencia a Trump interna, la Casa Blanca, que operaría según esta fuente anónima de la cual acabamos de hablar, el 71% cree que esto es cierto, que esto tiene asidero. El 29% restante dice lo contrario. Revisemos qué es lo que hay ahora en nuestro portal de noticias 24horas.cl, señor director, cuando usted mande. ¡Tum! Ahí está. Y esto sucedió hace muy poquito. Sismo de magnitud 6,6 se registra en Ecuador. El epicentro se registró presumiblemente a... la verdad es que leo bien tenue, a 9,63 kilómetros de Comanda. Me da la impresión, no lo alcanzo a leer muy bien, pero esto ocurrió hace muy poco, a ver si sí, hace minutos en Ecuador, 6,6. Seguramente para tener más información actualizada usted va a poder mirar 24horas.cl, leer, y también en este canal 24 siempre usted está al día. Probablemente van a empezar a llegar imágenes, así que en este portal de noticias siempre actualizado. Sí. Y acaba de verme, me indican un sismo también en nuestro país, 5.8, preliminar a 26 kilómetros al sureste de Alto del Carmen. Esto es en el norte de nuestro país. También más detalles de este sismo, el de Ecuador, 6.6, y el de Chile, que le acabo de mencionar. Usted la actualización y todos los detalles los va a poder ver en 24horas.cl y en nuestro portal 24 horas. No, en Canal 24 y 24horas.cl. Así que así es, este es un canal de noticias actualizándose permanentemente. Vamos ahora sí a las temperaturas. En este momento Santiago 8,7, está despejado, está a una temperatura bastante agradable. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana y pasado? Veámoslo. Viernes 22 y sábado 23, máximas despejado ambos días. Primaverales totales los días, están súper ricos. ¿Qué pasa en La Ligua? Despejado, 23. Linares, región del Maule, 17, despejados. Ligua y Linares, allí en nuestra pantalla. Recorriendo Chile también con las temperaturas. Y un día como hoy, jueves 6 de septiembre de 1971, nació Dolores O'Riordan, la voz que escucha usted que dio vida de Cranberries. Que en la década del 90 fue parte de los grupos musicales que marcaron la época. La agrupación irlandesa tuvo su apogeo a inicios de los 90 con el tema Zombie. Luego consolidaría ese éxito con una canción escrita por la propia Dolores, Linger, que es la que escuchamos de fondo. Un clásico de clásicos. Todos nos sorprendimos a inicios de este año cuando nos enteramos del fallecimiento de esta cantante el pasado 15 de enero en Londres, a los 46 años. Mientras realizaban grabaciones, bueno, la investigación reveló que se ahogó en la bañera tras haber ingerido dosis de alcohol. Con Linger de The Cranberries nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por venir a Vía Pública. Chao.